Escuchas la información económica y financiera más relevante. Escuchas Pauta de Negocios. Esta semana hemos hablado de varios casos de ética empresarial o que mezclan ciertas preguntas morales sobre cómo se tienen que llevar algunas empresas, cómo se tienen que llevar algunas inversiones. Tuvimos las revelaciones de Pandora Papers. No estoy hablando aquí solamente del caso Dominga, sino de los casos en general de inversiones en paraísos fiscales, de cómo se realizaron estas transacciones. Y también, como les decíamos hace un par de minutos, tuvimos el caso de Facebook y las filtraciones que estarían mostrando que la red social sabía del daño que provocaba las plataformas que ellos manejan como Instagram, por ejemplo, y continuaba haciéndolo. Y hay casos en la historia que suenan bastante similar y Marcos Singer, director del MBA de la Universidad Católica, viene a comentarnos uno de esos casos justamente. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, Gaby. ¿Cómo estás? Muy bien, lista y dispuesta ya para esta clase. Estupendo. Mira, vamos a hablar de un caso parecido efectivamente al que tú cuentas de Instagram, porque esta revelación de prensa y junto con los Pandora, etcétera, revela que Facebook sabe que Instagram le hace daño a algunos de sus usuarios, pero la pregunta es si le hace a todos, a algunos. ¿Cómo es eso? ¿Le hace a todos daño? A ver, según la investigación interna que ellos tenían, era un porcentaje, era cerca del 30% de los usuarios decían que tenían algunas consecuencias negativas, se hablaba de algunos pensamientos más depresivos, se hablaba también de algunos trastornos alimenticios, pero no era todos. De hecho, la defensa de la misma empresa es que estos daños que estaría causando eran menores a las ventajas que tenía el uso de esta red social, como por ejemplo conectar a las personas. Exactamente, de eso se trata el caso de que vamos a hablar, que pretenda, están los japoneses entrando a Estados Unidos con autos más económicos por la crisis, ¿te acuerdas del petróleo? Sí. Y este señor Lee Iacocca, que era el famosísimo presidente o lanza este Ford Pinto, que era un proyecto que lo hizo muy rápido, tenía que reaccionar y le fue increíblemente bien. Para que tengas una idea, vendió como unos 3 millones de automóviles. El auto valía en esa época $2.000, que al dólar de hoy es como unos $14.000. Son unos 10, 11 millones de pesos chilenos, un auto medio, digamos, ¿no? En los años 80 esto lo reemplazó el Ford Escort. Me acuerdo. Hablando de los 70. Ahora, ¿cuál era el problema tipo Instagram? Que se descubrió que tenía un defecto, el depósito de combustible, porque el auto era cortito, estaba como detrás del eje, y entonces en caso de que había una colisión, en algunos casos se decía que explotaba, entonces podía la persona morir. Ahora, eso es parte de la controversia, de que la ley es arbitraria, pero no es ese el centro de toda esta historia. El centro de esta historia es que un periódico llamado Mother Jones, una revista en realidad, con fama de sensacionalista, así que bueno, uno puede esto interpretarlo de muchas maneras, descubrió que Ford había hecho un cálculo, que justamente es lo que vamos a hablar, de si valía la pena arreglar este defecto, y hizo el cálculo de la siguiente manera. Dijo, a ver, reparar esto vale $137 millones de la época, reitero. Si lo divido por unos 12 millones de vehículos, mira, cada usuario tendría que pagar $11 más por vehículo. Eso es el costo de arreglar este desperfecto. $11 por usuario. ¿Solo $11? $11, sí, es como $60-80 de hoy. Unos 60-70 mil pesos. Imagínate que el auto sube de precio y tú arreglas este problema. Bien, ese es el costo de arreglar. Claro. Vamos a ver el costo de no arreglar. Entonces ellos hicieron el cálculo de que podían morirse a lo más unos 180 conductores en la vida útil del vehículo, y eso estaba de acuerdo a los números de Estados Unidos, tenía un costo por persona fallecida de $200.000 de la época, o sea, $1,5 millones de hoy.
Entonces calculó el costo de las muertes, de estas 180 muertes, también el costo de 180 personas que quedarían con mucho quemadura en caso de accidente. Eso puso los números de las aseguradoras, y finalmente calculó el número de automóviles que se iban a incendiar sin muerte ni daño humano, pero pérdida material, y calculó que el costo de esta alternativa de no hacer nada era solamente $49 millones. Entonces el costo de reparar es 137, el costo de no reparar es 49, decidió no reparar. ¿Ah? ¿Qué te parece? No, esto sí, me hace muchísimo ruido empezar a calcular la vida humana, o sea, ponerle costo a eso. Yo sé que económicamente, tal vez financieramente, puede tener todo el sentido del mundo para poder tomar una decisión racional, pero de todas maneras, ponerle ese valor a la vida humana, o sea, al menos suena mal. Bueno, de eso se trata justamente, porque, a ver, partamos por el principio. ¿Tú le habrías dicho eso al señor Lee Iacocca, de que está mal poner estos números y precio de la vida humana, para que él pusiera efectivamente esa reparación? ¿Esa habría sido tu línea? Depende. Yo sé que estas respuestas siempre tan tibias, pero es lo que yo pienso. Pero yo creo que en una conversación con él en una sala, no sé si hubiese entendido ese razonamiento si viene justamente de la escuela de ponerle cifras a todo eso. Entonces tal vez se deberían ocupar otros argumentos. Claro, probablemente hay que poner otras cifras. Claro. No me imagino tú empezar a sermonear temas éticos claro. En el ambiente. Claro. Pero vamos al fondo del asunto, porque la pregunta que uno podría hacerse es si es ético hacer esto. Y hay un video, fíjate, en YouTube muy famoso, en que está este señor Michael Moore. No sé si te acuerdas. Me acuerdo, el documentalista. El documentalista, que ahora es un gordo gigante, en esa época era muy flaquito, y aparece discutiéndole a Milton Friedman justamente el caso del Ford Pinto. ¿Ah? Y le aparece entonces Michael Moore reprochándole lo inmoral que es hacer un cálculo de este tipo, que es propio, como le decía Moore a Milton Friedman, de tus ideas capitalistas. Claro. Pero mira, el argumento que uno tiene, que en realidad uno hace estos cálculos todo el tiempo. ¿Ah? No sé si está bien o está mal, pero uno los hace porque la verdad es que los autos son inseguros. Y la manera de hacerlos seguros es invirtiendo. Te digo que son inseguros. Fíjate que más de 1 millón de personas mueren al año por accidente automovilístico, y en el rango de los jóvenes hasta 29 años es la principal causa de muerte en el mundo. Entonces, los autos son muy peligrosos. Y el segundo punto es que tú, invirtiendo, los haces más seguros. Claro. De hecho, y bien la mayoría de los automóviles están en el mundo desarrollado, sí. La verdad es que los países pobres es donde está la mayor cantidad de muertes, o sea, es por donde hay más pobreza, donde no puedes invertir en esto y en esto otro, entonces los autos son más inseguros. Claro. Entonces uno hace estos cálculos todo el tiempo, y de hecho, Gaby, yo te pregunto, si tú estuvieras comprando el auto y te dicen, oiga, por $100 más, no sé, 80,000 pesos, ¿usted estaría dispuesto a, por 80,000, yo le estoy vendiendo este auto, tener un sistema de seguridad que ahorra la posibilidad de un accidente? ¿Estarías dispuesto? Yo creo que preferiría otro auto. Claro, si me dicen que había un problema y que solamente con 80,000 se soluciona, diría, esto me suena raro, prefiero irme a otra marca. Claro, y el problema es que uno empieza a tener dudas de si el cálculo está bien. Sí. Claro, de hecho, mira, una de las cuestiones que se reprocha de este argumento en contra de Ford es que en realidad no iban a ser 180 muertes, iba a ser en el peor de los casos. ¿Ah? Entonces no es que tú estés ahorrando 180 fallecidos. Pero hay otro punto, fíjate, volviendo a este video famoso de Milton Friedman, que le responde
a Michael Moore le dice, sí, ¿a ti te parece mal los $11? Sí, pésimo, porque ahorra 180 vidas. Sí, pues debería haberlo hecho. Y le preguntan, ¿y si todo esto hubiera sido para ahorrar una vida? Por una vida, no, en realidad gastar esta cantidad de plata por ahorrar una vida. Le dice Friedman. Entonces, tú no estás en contra del tema moral del cálculo, tú estás en contra de la cifra. Y ahí se tuve Michael Moore, claro, porque en realidad hacer un gasto tan millonario por salvar una vida que ni siquiera estás seguro, tampoco tiene sentido. Sí, ahora hay un tema que yo creo que no se está metiendo en ese cálculo, que es el tema reputacional también, ¿no? Yo creo que tal vez en esa época no era un gran tema, pero en estos minutos sí. Si es que una empresa empieza a fallar, estoy pensando en los aviones, por ejemplo, el gasto reputacional, el gasto en marketing es gigantesco. Lo estamos viendo con el mismo Facebook ahora. En solamente un día la acción o la empresa entera perdió cerca de $700 millones en valor bursátil. O sea, eso es un gasto calculable ya. Exactamente, pero estás como entrando a la línea de hacer los cálculos que probablemente es también el camino para que las cosas funcionen. O sea, no sermonear, sino decir, a ver, se te olvidaron los gastos de litigación y de juicio y los gastos reputacionales y se te olvidó la caída, etcétera. Y de esa manera entonces quizás terminas convenciendo, porque reitero, esto son cosas muy al límite, a todos nos hace ruido, pero por otro lado no podemos gastar tanto en salvar una vida, porque cuando tú gastas demasiado en una cosa, dejas de comprar vacunas, dejas de financiar hospitales, dejas de dar alimentación. Entonces los cálculos están, pero para reiterarlo, todas las empresas lo hacen, todos los automóviles son peligrosos, Toyota también, en fin, han habido siempre casos de esto. Exactamente. De hecho, ya que es viernes, Isabel Plant me estaba mandando aquí como dato que hay una película en Netflix que justamente trata este tema, Worth, de cómo calcularon el precio de los seguros por cada muerto el 11 de septiembre. Así que un gran dato también para que vean esto y discutan también cómo se calcula el valor de una vida. ¿Se puede calcular o no? Es una gran discusión también para este fin de semana largo. Marco Singer, director del MBA en la Universidad Católica, gracias por habernos acompañado hoy en Pauta de Negocios. Que tengas un muy buen fin de semana. Chao, Gaby.